tunicados o urocordados, y ahora mencionamos a los cefalocordados. Y reiteramos también el hecho de que en algunas filogenias que se presentan en distintos textos, distintas investigaciones, aparecen dentro de los cordados o aparecen fuera como protocordados, pero lo importante es conocer el grupo como tal. En algunos le dan el carácter de subfilum dentro de los cordados. ¿Pero qué son los cefalocordados? Simplemente es un grupo pequeño de animales, parecido a un pez pequeño de 4 o 5 centímetros, no más grande que eso, bastante hermosos al verlos en vivo, por lo demás su cuerpo un poco transparente, un color rosado o anaranjado, según donde esté en su ambiente, y que generalmente viven enterrados en las arenas, metidos ahí en la arena. Como pueden ver la figura, transparenta un poco abajo unas masas blancas que son simplemente las gónadas pares, por lo general 32 pares más o menos. Es decir, pueden haber hermafroditas, lógicamente, y el desarrollo, lógicamente, es más directo. Pero aquí tenemos en este caso un ejemplar al lado izquierdo, su extremo anterior, por supuesto, y en el extremo posterior su cola. Notamos un esbozo ya de lo que va a ser el cuerpo con las aletas. Se ve aún levemente una segmentación o septos dentro de los músculos, llamados metámeros o miómeros, que se repiten a través del cuerpo, que es lo también característico después en todos los cordados o vertebrados más superiores, con algunas modificaciones, por supuesto. Entonces, ahora con esta figura, veamos un poco mejor la morfología que tiene este espécimen. En el extremo anterior izquierdo se ve el rostro, lógicamente, ventralmente, quiero decir, está la boca, con cirros bucales muy característicos, por donde lógicamente el animal va a filtrar su alimento, y hay un velum característico, que es un pliegue allí, que lo vamos a ver también después en algunos otros vertebrados, en los añatos principalmente, que es el que permite o regula el paso del agua con alimento hacia el tracto digestivo o hacia la faringe, según sea el caso respectivo. Y ahí aparece la faringe, indicada con varios segmentos, llamémoslos así, o sectores, es decir, una faringe con hendiduras branquiales, que es lo típico ya desde tunicado, aquí en cefalocordado, y también después se va a transformar en los distintos cordados que estemos estudiando. Aparece entonces hendiduras branquiales características, típicas entonces ya de este grupo y de los vertebrados más superiores, como dije antes. Después aparece un ciego digestivo característico ahí, es decir, está el intestino ahí con su ciego digestivo, que termina lógicamente en el ano. Y ventralmente aparecen las gónadas ahí repetidas, seriales, ¿no es cierto? Dije que son pares también, muy importantes. Y lo más notorio entonces va a ser en la parte dorsal del cuerpo el cordón nervioso principalmente encima, y por debajo la notocorda, que es la varilla característica de tejido fibroso o cartilaginoso, según sea el caso, con células especializadas, que le dan rigidez a ese cuerpo, le permite entonces soportar el movimiento y orientar muchas veces el movimiento. Y sabemos notocorda que ya es un punto importante, culmine de toda la conformación que tienen todos los cordados y vertebrados más superiores, lógicamente con variaciones según sea el grupo, como vamos a ver un poquito más adelante. Y dice aletas con rayo, lógicamente ya aparecen las aletas, un poco dorsal, poco desarrollada, pero existe, y la caudal bien característica. Entonces, resumiendo, como buen protocordado tiene notocorda, tiene cordón nervioso dorsal, tiene faringe con hendiduras faringias, tiene endostilo también característico, tiene miómeros o músculos septados característicos, etc. Y eso conforma entonces el paquete de estructuras características que después se va a modificar en los distintos cordados vertebrados según sea el caso. Entonces, repitiendo, para que nos quede bastante claro y se meta en la mente de ustedes, la notocorda, cordón nervioso, hendiduras faringias y aleta postanal. Lógicamente una cavidad corporal con simetría bilateral, como ya sabemos todos los invertebrados desde deuterostomiados hacia arriba, y son animales filtradores de plancton esencialmente.
Acá lo otro importante es que sabemos que el agua, lógicamente, entra por las hendiduras faringe y pasa luego hacia el atrio, saliendo por un atrio poro, un orificio ventral medial, la parte casi posterior. Y la circulación se realiza por vasos sanguíneos, no hay realmente un corazón bastante definido, como vamos a verlo después en los cordados más superiores, ¿no es cierto? Pero sí hay entonces vasos más ensanchados tal vez, que conducen la sangre a las branquias y después la sacan oxigenada para llevarla al resto del cuerpo de ese individuo, cualquiera que sea. Entonces lo otro es que el tracto digestivo, ya sabemos, tiene hendidura faringe y que la mucosidad les ayuda a remover las partículas de alimento desde el agua que entra, entonces al ser filtrada desde el atrio y la parte anterior, vestíbulo, con los cirros característicos. Y entonces la bombea para dirigirla hacia la boca y después a la faringe y en ese caso al tracto digestivo según sea el caso. Entonces, importantísimo cómo pueden conducir a la vez por un lado hacia la faringe el agua y el alimento hacia el tracto digestivo por el otro, para no tener problema lógicamente de que se les vaya a producir un problema a respirar y a alimentarse simultáneamente. Entonces, vemos un corte transversal de cualquier cefalocordado a la altura del cuerpo, lógicamente medial, para ver nada más cómo están dispuestos la musculatura en azul a los lados, los miómeros, septados, característicos entonces que le dan esa rigidez, esa flexibilidad y movimiento al cuerpo de ese individuo. Un movimiento que se sabe que es ondulatorio, en el sentido de una onda principalmente. Y lógicamente que en el centro estará en la parte inferior el tracto digestivo y en la parte más superior lógicamente van a ser otros órganos reproductores tal vez y la notocorda en la parte más superior y lógicamente sobre ella el cordón nervioso característico. Este ejemplo es lo mismo, la misma morfología, después la ven ustedes más en detalle tranquilamente para que vean cómo está conformado realmente, pero quiero resaltar la posición en la parte ventral de las hendiduras branquiales que aparecen en la parte medial. En el espacio blanco ahí está la faringe con sus hendiduras branquiales. A los lados están lógicamente los ovarios, el intestino en amarillo y la notocorda arriba verde y el cordón nervioso más superior. Entonces ahí tenemos más o menos esquematizado cómo es el cuerpo de cualquier cefalocordado. Acá para la excreción es importante indicar que hay de 90 y 100 pares de nefridios situados dorsalmente en la faringe y que se relacionan justamente con el celoma para poder captar los elementos de desecho metabólico que tienen que después expulsar al exterior. Y acá hay que indicar en particular que cada nefridio tiene células llamadas solenocitos que se sitúan sobre el canal celómico dorsal y son entonces las que son encargadas de poder captar todos esos productos de desechos metabólicos. Entonces son las encargadas de filtrar esos productos y después conducirlo al poro externo, ¿no? Sin problemas entonces para realizar la excreción según sea su necesidad. La reproducción ya sabemos que es sexuada, sexos separados, pero puede haber hermafroditismo en algunos casos. ¿Y cómo logramos saber eso? Bueno, habría que ver lógicamente cómo son las gónadas y hacer lógicamente un frotis para ver si alguna de ellas está diferenciada en ovario o en testículo respectivamente. Sabemos que los huevos y los espermios son liberados al mar y originan después una larva característica que va a producir su desarrollo, lógicamente su medio ambiente protegido, por supuesto, de los distintos animales. Y esa es la morfología típica de cualquier cefalocordado, repito, muy pequeño, parece frágil, pero puede llevar una vida libremente, metida a veces entre las partículas de arena, cascajo, lo que sea en el fondo marino. Entonces, resumida cuenta, la figura no está muy buena en realidad, pero le está indicando cómo es el proceso, ¿no es cierto? Con un embrión arriba, una larva después, larva asimétrica y larva metamórfica después
y un juvenil que se va a sustrato donde se va más o menos a enterrar, dejando hacia arriba la parte de la zona con los cirros para poder filtrar, lógicamente, su alimento. Es decir, resumido, hay, lógicamente, huevos lanzados al medio, fertilizados, un embrión ciliado, y después pasa una larva que es inicialmente metamórfica, después asimétrica, y pasa nuevamente al estado de individuo juvenil y adulto respectivo. Entonces ahí tenemos la conformación de un ciclo de vida bastante simple de mostrar, por lo menos. Y reitero esta filogenia para ubicarnos bastante bien. Ya pasamos en equinodermos, mencioné muy rápidamente, quiero decir, hemicordados, y entramos a los cordados. Y sabiendo ahora que cordados les llamamos a grupos urocordados, cefalocordados y craneata. Recalco además que en muchos textos, como dije antes, están separados los cefalocordados más a la base, que se supone que son más primitivos que los mismos urocordados. Los urocordados, por supuesto, por características, estarían más cercanos a los verdaderos craneados o vertebrados superiores, ¿no es cierto? Como en algunos casos creen que es un subfilum dentro de los cordados, y otros autores actualmente estipulan que por las características que tienen, las modificaciones que han sufrido, por los cambios en la batería genómica que tienen, lógicamente debía ser llevado a nivel de filum, ¿no? Es decir, un grupo hermano de los vertebrados más superiores. Pero eso se lo dejo ahí para que vayan viendo cómo va cambiando las posibles relaciones que van encontrando los distintos organismos, según lógicamente la profundidad del estudio que se haya realizado con ellos. Entonces pueden encontrarse con sorpresa en cuanto a la disposición de las ramas de este árbol filogenético de cada grupo según su estudio, la complejidad que lo hayan realizado. Entonces, eso es brevemente para estipular lo que era un cefalocordado, y vamos a lo siguiente entonces que nos corresponde ahora, y más importante que nada, es los agnatos principalmente, que nos corresponde ahora. Mientras carga la PPT, indicar simplemente y lógicamente que los agnatos están dentro de los verdaderos cordados y que son un grupo de organismos que no tienen mandíbula definida, que tienen un cráneo bastante conformado, no muy desarrollado, pero que es o fibroso o cartilaginoso, ¿no? Similar a lo que es también en los peces constrictios, como los lasmobranquios, que tienen un cráneo cartilaginoso y su cuerpo en general es cartilaginoso, a diferencia de los peces más superiores teleósteos, que son todos ya óseos hasta los vertebrados más superiores. Entonces vamos a ubicar un poquito ahora con los agnatos, y nuevamente otro árbol para mostrar qué está ocurriendo ahora con los verdaderos cordados. Dejamos debajo los cefalocordados, vemos la escala más superior, los urocordados, y nos quedamos con los verdaderos cordados para nosotros, en los cuales tenemos arriba una rama de los ciclostomata, es decir, Myxinoidea y Petromyxontoidea, es decir, los verdaderos agnatos ahí en gris, los dos. Por un lado Myxínido y por el otro lado Petromyxonte. Ahora le doy nombre vulgar. Los mycínidos serían los hagfish, que vamos a conocer, y los petromyzontios van a ser las lampreas también, que vamos a revisar un poquito más en detalle a continuación. Y después vendrían los ñatostomados, es decir, los que tienen verdaderas mandíbulas conformadas ya, y recalco acá la importancia de los arcos branquiales que van a originar en primer lugar entonces el arco mandibular, la mandíbula respectiva de los ñatostomados. Entonces, con ese esquema básico nos quedamos para meternos ya de lleno en lo que son los agnatos. Y comenzamos con los myxínidos o hagfish, que son todos marinos principalmente. Y esa es la morfología que tiene un hagfish, myxínidos en general.
Es decir, ya encontramos un cuerpo como una anguila posiblemente si lo comparamos con algo, y en el extremo anterior nótense que hay la boca, el orificio, y notamos varios lóbulos bien característicos que no se van a presentar después en las otras lampreas que vamos a ver a continuación. ¿Qué más resalta a la vista? No podemos decir nada todavía de su morfología. No hay aletas definidas todavía, solamente la caudal está desarrollada. Pero sí sabemos que tienen notocorda, que tienen cordón nervioso, que tienen miómeros, ¿no es cierto? Que tienen faringe con hendiduras branquiales, que tienen ya el cerebro más o menos desarrollado, no tan desarrollado obviamente, y en este caso no vamos a encontrar ojos. Es decir, va a haber una mancha ocular justo debajo protegida por la piel, pero no hay ojo externo. No los requieren por el hecho que están adaptados a vivir en el fondo, ¿ya? Pero lógicamente que tendrán sentido del olfato más desarrollado que otros organismos. Entonces, si vamos a las características que pueden caracterizar a estos mixínidos, a este añato en particular, los hagfish, notamos entonces en la cabeza, dije antes, lóbulos, 4 pares cortos arriba y un par medial lateral más abajo. Y lo otro importante es placas con dientes córneos muy característicos, ¿ya? Que les permiten entonces fácilmente roer los alimentos que están capturando. Generalmente son carroñeros. Entonces, ya encontramos el área bucal, recalco, no hay mandíbulas aún conformadas. Si notamos a grosso modo cómo estaría la estructura más interna de estos individuos, partimos lógicamente por el lado izquierdo y tenemos los tentáculos nasales, orales y labiales, que son los que caracterizan al grupo de los mixínidos de los hagfish. Y verán a continuación cartílagos conformando lo que va a ser el cráneo y parte del esqueleto bucal. ¿Y qué encontramos por debajo? Comenzamos con placas dentales anterior, medial, posterior. Es decir, todo eso constituye más o menos la lengua precisa de ese individuo, que es una lengua que tiene mucha fuerza para poder perforar las paredes de su presa. Y lógicamente que dentro de la pared esa de la placa lingual hay una placa dental con dientes córneos que también salen al exterior. Aparte de lo que están en torno a la boca, sale dental, ¿no es cierto?, cuando saca la lengua hacia afuera. Es decir, están bastante adaptados para poder roer lo que tienen que digerir o ingerir después posiblemente. Y en la parte dorsal, más arriba de las placas dentales, encontramos ya lo que dice ahí arcos branquiales. Nótese que hay un primer arco branquial en la parte medial anterior, un segundo arco branquial y un tercer arco branquial. Recalco, de tejido fibroso. Todavía no es un cartílago bien definido. Estos son muy importantes, como vamos a ver después en los pasos progresivos, cómo ha ido evolucionando esa área para originar diferentes estructuras. Y notamos nuevamente la posición de la notocorda y encima de él el cordón nervioso. Y ya, lógicamente, que aparece un pequeño cerebro ahí, más desarrollado, ¿no es cierto? Notamos adelante cápsulas nasales, lógicamente que hay cápsulas ópticas del oído, y aquí voy a recalcar principalmente que en esta altura, en los hagfish, el oído interno tiene solamente una cavidad circular, una cavidad. Por el contrario, después en las lampreas van a ser 2 cavidades circulares en el oído interno y en los vertebrados superiores habrán 3 cavidades en ese oído interno. Entonces ya notamos una progresión en cuanto a la evolución del oído interno en particular, específicamente a este nivel. Y lógicamente que el cerebro tiene una conformación característica con sus partes respectivas, después lo voy a dibujar un diagrama y para que lo vayan viendo con paciencia. Y notamos que en la parte inferior del cerebro tiene que formarse entonces la glándula hipófisis o pituitaria, que va a ser sumamente importante para todas las actividades de cada organismo, sea vertebrado inferior o superior, porque de ahí lógicamente se van a originar principalmente las hormonas gonadotrofinas, tiroestimulantes inicialmente, ya vamos a ver también la presencia de ellas, que van a permitir entonces que el animal pueda coordinar
su reproducción, su maduración, su movimiento, es decir, toda su actividad característica, como también ocurre, por supuesto, en los vertebrados más superiores y mucho más evolucionados. Entonces nos quedamos con ese esquema particular de ese esqueleto inicial, de ese hagfish. Y a grosso modo indicamos también que ya es circulatorio, está bien conformado en este caso, y lógicamente que hay una zona venosa, un seno venoso, hay una aurícula, una bolsa característica, el ventrículo lógicamente más compactado, más fuerte para poder proyectar la sangre hacia adelante, y la aorta ventral. Entonces, esa es la conformación típica que va a estar en todos los vertebrados después, con algunas transformaciones características, ¿no es cierto? Pero aquí recalco que en este caso particular, la cavidad o cámara pericárdica se proyecta en un conducto que está comunicado con el celoma, y es lo que ocurre solamente en los hagfish, y no va a ocurrir después en ningún otro tipo de añato ni ñatostomado, es decir, después ese conducto se cierra, ya no existe abierto como en este caso particular. Entonces, es muy importante notar. Ahora se supone que hay un corazón y puede existir un corazón adicional en la parte posterior del cuerpo para ayudarle un poco al movimiento sanguíneo. Entonces, ese es el corazón característico de este grupo. Y aparece ahí en esta figura unos sacos branquiales. Lógicamente que aquí es muy importante indicar que las hendiduras branquiales conducen a sacos branquiales, que en este caso particular se llaman bolsas, y en número variable. Y sabemos entonces que en los hagfish, en los mixínidos en general, tendrá de 5 a 12 pares principalmente de hendiduras branquiales y sacos branquiales más internamente. Por supuesto que están bastante irrigados sanguíneamente para permitir entonces la oxigenación de la sangre y después trasladarla a los distintos órganos según sea el caso. Recalco, 5 a 12 pares de hendiduras branquiales, que al exterior se ven muy bien, y con sacos internos. A diferencia entonces de lo que va a hacer, vamos a mostrar más adelante, en la lamprea, que tiene solamente 7 pares de hendiduras branquiales. Entonces ahí tenemos otra diferencia importante. Ahora, lógicamente, como todo organismo tendrá que tener una forma de eliminar los productos de desechos metabólicos. ¿Y para qué está eso? Están los riñones, por supuesto. Pero acá encontramos en esta figura, vamos a mostrar el pronefro, que es lógicamente un riñón conformado ya en un adulto de un hagfish, de un añato, mixínido, en el cual en la parte arriba están los pronefros, en rojo, ¿no es cierto? Bien característico, y lógicamente los tubos pronéficos que captan entonces esos elementos filtrados y los van a llevar a conductos pronéfricos y después lógicamente hacia una cloaca, puede ser el conducto común. Recalco ahora que arriba están las gónadas, pero a esta altura las gónadas no están comunicadas como va a ser después con el excretor, como vamos a ver más adelante. Entonces, más adelante va a haber otra figura para indicarles cómo ha progresado los riñones a través de todos los añatos y de los ñatostomatos. Pero por ahora me quedamos con eso, con un pronefro, un tipo de riñón entonces característico a esta altura. Luego mostramos ahora la imagen para indicar que en su proceso reproductivo, lógicamente, aparecen esta forma de huevos, que pueden ser a veces 30 huevos de unos 5 o 6 centímetros más o menos de diámetro, según algunos autores. Muy característicos entonces los huevos metidos ahí en el tracto digestivo, perdón, al lado del tracto digestivo en el reproductor característico de estos individuos. Bien característicos los huevos entonces. Pero aquí no hay un estado larval como sí vamos a ver después en las lampreas. Eso lo vamos a indicar luego. ¿Por qué el nombre de hagfish? Simplemente porque estos animales tienen glándulas en la pared corporal, con poros lógicamente en toda la extensión de su cuerpo, por cada lado, que secretan esta sustancia pegajosa, mucilaginosa, muy fuerte y les permite entonces lanzarla cuando se siente amenazado por algún otro pez, por ejemplo, o algún otro predador. Bastante fuerte, digo, y
fuerte que lógicamente algunos científicos han tratado de estudiarla bastante bien para poder aplicar sus utilidades de fortaleza que tiene esa resistencia, que tiene esa sustancia mucilaginosa. Entonces, a grosso modo, ahora veamos una lamprea, después seguiremos comparando más o menos, y notamos que en las lampreas, que son tanto de agua marina, en el mar, o pasan a los ríos muchas veces según el ciclo de vida que tengan, en ellas ya la diferencia está notoria. Primero, en la parte anterior no hay lóbulos cefálicos, orales ni labiales. Simplemente está el área bucal con una hendidura y por supuesto con dientes bastante consistentes y con lengua mucho más consistente ahora para poder romper la pared corporal de su presa. Recordando que son muchas veces parásitos de otros peces, muy importante. Pero ¿qué más salta a la vista? Ojo, ahora acá hay ojo bien definido. Es decir, ya la región del cerebro que conecta con los ojos debe estar mucho más desarrollada que en el anterior. Hay hendiduras también nasales y las hendiduras branquiales externas. Dije yo, 1, 2, 3, 4, 5, 7 pares entonces, uno a cada lado por supuesto. A diferencia de los anteriores de la Hagfish que eran a lo máximo 12. Y por supuesto que ya hay aleta dorsal anterior, dorsal posterior y por supuesto la aleta caudal. Recordamos nuevamente que tienen notocorda, que tienen miómeros, que tienen hendiduras branquiales, que tienen endostilo característico y vamos a ver las diferencias ahora. Ahí está la boca de cualquier lamprea. Lamprea que uno las conoce con ese nombre, a veces le llaman anguilas muchas veces, pero lo importante es reconocerlas como tal, sabiendo que hay muchos géneros y especies que pueden habitar el Pacífico, el Atlántico, etcétera, etcétera. Pero y salta a la vista entonces la dentición que tienen en la parte anterior de la boca, el gran ojo desarrollado, muy notorio para recalcarlo, etcétera, etcétera. Y ahí vemos mejor entonces las hendiduras branquiales bien características a cada lado del cuerpo. Ya no hay poros secretores con glándulas mucosas como existía en los hagfish anteriormente. Y ahí tenemos el ejemplo palpable de que estas lampreas parasitan a los peces, a cualquier tipo de peces. Pueden haber 1, 2, 3, a veces muchas más. Hay muchas fotos para el internet en la cual se ven que han dejado perforaciones muy dañinas, lógicamente, en el pez cuando están insertas sobre él. Estando el pez vivo puede llevar 2, 3, 4, 5 lampreas. Entonces, una comparación grosera externa. Arriba está el hagfish y abajo está las lampreas. Salta a la vista entonces en la zona anterior, tentáculos en la boca, en torno a la boca cefálica anterior superior, en la hagfish, ausentes en la parte inferior de la lamprea. Hendiduras branquiales, por supuesto, en gran cantidad, hasta 12 pares en los hagfish, 7 pares solamente en las lampreas. Poros con glándulas mucosas en todo el largo del cuerpo del hagfish y ausente en las lampreas. Ojo, nuevamente recalco, ojo ausente en las hagfish y presente y desarrollado en las lampreas. Aletas también diferentes entonces en cada grupo. Y eso fácilmente permite hacer un resumen de todas las características que tiene una hagfish versus una lamprea, para que nunca más se le pueda olvidar sus características fáciles de mantener. Pero vamos nuevamente a algo más interno. ¿Qué pasa o qué pasó con ellos? Ya vimos antes que la lengua en ambos casos desarrollada, pero arriba tiene un cartílago que yo dije diferenciado en 3 placas, por lo menos anterior, medial y posterior, y notamos que abajo no está tan desarrollado. Lógicamente que la proporción del dibujo puede estar un poco diferenciada, pero no importa eso, simplemente está más reducido tal vez. Pero nótense en los arcos branquiales que siguen después a esa lengua. Arriba en la parte medial, notaba yo antes y dije, arco branquial 1, 2 y 3 característicos desarrollados. Y nótese aquí la trama que tiene abajo en las lampreas esos arcos branquiales. Entonces ya hay cierta modificación que después va a ser más progresiva y en la evolución de los cordados ñatos tomados característicos. Pero
acá me salta a la vista arriba en la Hagfish la notocorda. Se ve simple, una varilla simple, ¿no es cierto? Pero si vemos la de abajo, tiene ya salientes dorsales, que le llama vértebras, ya formadas o en formación o en desarrollo, o en evolución, mejor dicho. Es decir, ahí tenemos entonces otra gran diferencia para reconocer un hagfish de una lamprea, de los distintos grupos, por supuesto. En el de abajo ya encontramos que la notocorda formó arriba vértebra. Pero cuidado también con esto, porque la notocorda en la parte ventral podría tener algunos esbozos también de proyección que pueden desaparecer según el grupo. Ya vamos a ver un poquito más el dibujo, el detalle de eso. Entonces recalco esa gran diferencia entre los dos grupos, porque eso es lo esencial después para ir avanzando en la evolución de los vertebrados más superiores. Entonces, si es una lamprea, a grosso modo, nuevamente encontramos la región anterior, el ojo, la hendidura nostril, nasal prácticamente, notamos el cerebro con algunos lóbulos bastante definidos, en la parte inferior, lógicamente, la hipófisis o pituitaria, y debajo de ella está el notocorda. Pero lo importante es nuevamente ahora, en la parte anterior, en la boca, hay una línea azul que está indicando cómo entró el agua y cómo pasa hacia las hendiduras branquiales. Y ahí aparece velum amarillo, recalcado velum, que es una estructura, lógicamente, un pliegue que actúa para poder permitir el paso de agua o no permitirlo, o impedirlo, mejor dicho. Es decir, es una lámina que puede enrollarse y desenrollarse de tal manera que puede cerrar ese circuito del agua hacia el interior, en particular cuando el alimento está pasando hacia el esófago. Entonces, con cuidado con esa conformación, sabiendo entonces es muy importante esa presencia. Y recalco acá, aparece pequeña ahí, pero tiene una varilla bastante fuerte cartilaginosa que empuja como émbolo esa lengua cuando tiene que roer la superficie de su hospedador, o decir, en este caso de su presa. Entonces, ahí tenemos ejemplificado más o menos cómo puede funcionar inicialmente. Un ejemplo de una figura de corte lógicamente transversal, o sea, longitudinal, quiero decir, de lo mismo de la lamprea, después lo ven con detalle, porque tiene un montón de nombres, si los pongo todos, lógicamente va a ser una confusión. Solamente nuevamente recalcar en la parte medial la faringe con sus hendiduras, nada más que eso principalmente. Lógicamente notocorda, cordón nervioso nuevamente, cerebro. Después, con paciencia, lo ven la figura ustedes con más detalle, para ir avanzando un poco más. Nuevamente aparece el corazón similar a lo que teníamos anterior en la hagfish, siempre cancerovenoso, con aurícula, con ventrículo, en este caso un poco más elongado tal vez, y el cono arterial con la aorta ventral. Es decir, similar a lo que era el otro caso. Recalco la gran diferencia que en el anterior, en la hagfish, había la zona pericárdica, se comunicaba con el celoma, y en este caso no ocurre esa situación. Entonces, en la lamprea, vemos entonces el corazón en el lado izquierdo, comunicando los vasos que van conectados lógicamente con los sacos branquiales donde se va a oxigenar la sangre. Por supuesto que en rojo aparece cómo circula la sangre, la aorta anterior o posterior según sea la posición. Entonces, recalcamos, el corazón lanza el flujo sanguíneo. Cuando está sin oxígeno, la lleva lógicamente a las branquias oxigena como corresponde y de allí salen impulsadas hacia la aorta dorsal y ventral para poder llevarlo entonces al resto del cuerpo. Entonces esa es la conformación simple, por supuesto, de esta estructura del circulatorio. Pero ahora algo más importante que todo y que tiene que quedar en la mente de ustedes porque después lógicamente pueden tener mucha relación con lo que está ocurriendo o va a ocurrir en los distintos vertebrados. Si nos figuramos que estamos con un embrión cualquiera de un vertebrado, a esa altura, tenemos entonces arriba, dice epidermis, en azul, una línea llamada placa neural, en verde, nótese, y en la parte interior medial, la placa neural. Entonces, ¿qué ocurre con la placa neural ahora? La placa neural se invagina, ¿no es cierto? Y forma una muesca ahí, en la parte medial, en el dibujo, quiero decir.
Y siempre aparece entonces la epidermis acá al lado en azul y el borde entonces de la placa neural. Nótese la importancia que alcanzará después esa placa neural que está conformándose. En la figura de abajo aparece ya la epidermis solita y debajo de él aparece ya ahora separadita la placa neural en verde y debajo el tubo neural. ¿Por qué es importante esa placa neural? Porque lógicamente origina las llamadas crestas neurales. Y esas crestas neurales, aunque parezca muy raro y muy complejo de observar, de definir, son las que después van a originar distintos tipos celulares y en consecuencia distintos órganos de los distintos organismos vertebrados que podemos estudiar. Veamos la otra figura. Aparece nuevamente la epidermis arriba, ahora en color más oscuro. Aparece las células de la cresta neural, ¿no es cierto?, que están disgregando, dispersando, y abajo en amarillo el tubo neural y más abajo la notocorda, ¿no? Muy pequeñita. Entonces, recalcamos que las células que migran de las crestas neurales van a formar lo que es el mesodermo y el ectodermo en los distintos vertebrados más superiores. Y por supuesto que el mesodermo origina células lisas musculares, osteoblastos, adipocitos, condrocitos, es decir, células que forman la musculatura, el esqueleto, los dientes, etcétera, etcétera, a grosso modo resumido hasta este momento. Y en el ectodermo, lógicamente, se forman los melanocitos, células de Schwann, ¿no es cierto?, que revisten los cordones nerviosos y las neuronas principalmente. Entonces, recalco la importancia de las crestas neurales, que cuando se van a repartir a través del cuerpo del embrión, van a formar a futuro, entonces, toda estructura formada por el mesodermo y el ectodermo. Es decir, recalco, células y órganos según sea el caso. Profe, Aquí tenemos, sí, dime. ¿qué es lo que son las células de Schwann? Son células que van a permitir proteger a los nervios principalmente. Cuando vean nerviosos, lógicamente van a encontrar todas esas características. Se han visto en alguna oportunidad nerviosos de un vertebrado superior, en los cuales se ve toda la conformación de las vainas que tiene cada nervio, las células nerviosas en general, ¿ya? Entonces, recalco, de las crestas neurales se forman células que originan distintos tipos de células. Solamente por mencionar algunas ahora, un poco más detallado, neuronas sensitivas, neuronas colinérgicas, adrenérgicas, es decir, neuronas que van a cumplir diferentes funciones en la actividad propia del ser de vertebrado, cualquiera que sea él. Células de Schwann, dijimos antes, células gliales que conforman parte del cerebro, células productoras de calcitonina, lógicamente melanocitos, células de pigmentaria, condroblastos, es decir, células que van a formar lógicamente después también parte del esqueleto, osteoblastos, ¿no es cierto?, que originará los huesos, odontoblastos, que van a originar los dientes, etcétera, etcétera. Y el conjunto de células. Por el otro lado, formando tejidos gangliales, nerviosos, simpáticos, parasimpáticos, es decir, toda la conformación nerviosa del animal, y glándulas en principal, glándulas adrenales, esqueleto, dientes, dentina. Es decir, la importancia de las crestas neurales con sus células que se derivan después es alta. Va a formar cada cosa que conforma a un vertebrado en su estructura y en su funcionamiento. Entonces, eso lo recalco para que lo tenga siempre en mente, porque seguramente después en vertebrados le va a aparecer algo como eso. Entonces, aquí salen unas moléculas, las voy a mencionar nada más porque lógicamente que cada actividad del vertebrado tendrá estructuras que facilitan el funcionamiento, como la fibronectina, laminina, colágeno, etcétera, o células que integran la actividad, como las llamadas integrinas, o que lógicamente algunas inhiben las actividades, como la tecaderina y condroitinsulfato, es decir, moléculas que inhibidoras llamadas así en general. Entonces, de eso lo dejo ahí nomás porque después lógicamente lo pueden ver mejor cuando vean más vertebrados. Ahora, me faltaba indicar dentro de los lampreas la presencia de la típica larva amnocete. Es una larva entonces característica ya que tiene toda la conformación de un cordado, con notocorda, cordón nervioso, con cerebro bien definido, con hendiduras branquiales, como ven la figura, después lo ven más en detalle ustedes. Y lógicamente es una larva que puede estar allí
sufriendo metamorfosis, a veces 3 meses, a veces duran 3 años en su metamorfosis, escondidas, enterradas, y después salen nuevamente al ambiente para llevar un estado adulto. Entonces ahí tenemos la de esta larva amnocete, que repito, no está en los hagfish. Entonces el ciclo de vida de las lampreas, ahí encontramos que en algunos casos puede estar en el río y en el mar. Y en el mar suponemos que está la lamprea adulta, que puede ser Petromyzon u otro género, muchos géneros como dije antes. El embrión dice que dura 10 a 15 días y después sale una prolarva que dura 15 a 25 días o 20 días. Pero esa larva después tiene que migrar y dura 3 a 7 años posiblemente en ambientes de río. Nótese entonces que está metida, protegida en el sustrato. Después pasa una fase metamórfica de 3 a 6 meses y pasa después, lógicamente, al mar. Entonces, este es el tipo de lamprea anádroma que es capaz de ir de río al mar y viceversa según su ciclo de vida. Entonces, recalco, ciclo con desarrollo indirecto con larva amnocete característica bien conformada. ¿No? Tenemos entonces ejemplificado ahora el ciclo de vida. Veamos un poco más ahora qué pasó con el cráneo. En un hagfish, es decir, en las que tienen mucosidades, en las lampreas, ya vimos un poco el ejemplo, la figura, y en los condritios. De aquí en adelante, entonces, ahora condritios van a ser todos los peces cartilaginosos, es decir, toyos, rayas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Notemos el cambio que ha transformado esta situación. Dijimos antes que la notogorda es sin problemas, no tiene características el hagfish, ¿no es cierto? Es lisa. Pero en las lampreas ya mencionamos antes que tiene estructuras dorsales como esbozos de las vértebras, conformados. ¿Qué es lo que se va a ocurrir después en todos los vertebrados superiores, por supuesto, por lógico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahora? Transformación del esqueleto cartilaginoso, fibroso arriba, cartilaginoso en el medio y cartilaginoso en la parte inferior. Es decir, nótese ustedes cómo los arcos branquiales se han ido transformando ahora en estructuras más complejas. Y en la parte inferior ya vemos, aparece una letra PC, palato cuadrado, y CM, cartílago de Meckel. ¿Por qué recalco eso? Porque es sumamente importante, porque ya está conformando en los condritios, es decir, los ñatos tomados, lo que es la mandíbula, ¿cierto? Que no aparecía en los hagfish y no aparecía en las lampreas. ¿Y de dónde origina ese palato cuadrado y el cartílago de Meckel? Simplemente del primer arco branquial. Entonces, por eso importa tanto conocer los arcos branquiales, la conformación y qué derivan después en otros tipos de vertebrados. Entonces, resumiendo, hagfish, lamprea, cartilaginoso, condritio cartilaginoso, y recalco ya los primeros dos añatos, sin mandíbula, y el último condritio, ñatos tomados. Es decir, de aquí en adelante todos los vertebrados cordados superiores serán ñatos tomados, con mandíbula, con desarrollo lógicamente diferente según el grupo y según las características que él ha evolucionado. Entonces nos quedamos con ese esquema, en esa imagen, para continuar un poco más a lo que nos compete. Arcos branquiales y qué origina. A grosso modo, entonces, el primer arco branquial origina el martillo, el yunque, la mandíbula y la maxila, que vamos a encontrarse después en distintos vertebrados. El segundo arco branquial origina el estribo, es decir, la parte interna del oído. Después, el tercero origina los huesos hioideos del área de la mandíbula, de la lengua principalmente. Y después, el cuarto y el quinto, los cartílagos tiroideos, es decir, donde está más o menos después centrada en los vertebrados superiores la glándula tiroide. Nótese ahora que aparece la glándula tiroide. Yo dije antes en Tunica que estaba el endostilo, que era el precursor de la glándula tiroides de los vertebrados superiores. Y efectivamente es así. Entonces hay otra figura para que ustedes pues tranquilamente vean qué ocurre con los añatos y con los ñatos tomatos. Y lógicamente me interesa recalcar en la parte inferior
en los ñatos tomados, lógicamente ya apareció en amarillo lo que es la mandíbula bien definida, con el palato cuadrado y con el cartílago de Meckel, muy característico. Y el segundo arco ya tiene cartílago hyoides, hyoide mandibular, etc. Pero ahí están todos los nombres para que después los vean con paciencia cuando estudien. Lo más importante entonces a recalcar, la conformación que tiene cada arco branquial, cómo se están diferenciando desde los añatos hacia los ñatos tomados, y lo que después va a originar en cada grupo respectivamente. Le dejo también ese esquema para que vean simplemente cada arco y nuevamente los detalles de qué cosas van a conformar posteriormente. Por ahora no voy a entrar en detalles para que ustedes los vean detenidamente. Me interesa así lo esencial que forma cada arco branquial en particular. No tanto detalle porque yo lógicamente no lo voy a preguntar. Entonces, nuevamente, otra forma de visualizar la comparación entre lo que es un hagfish, una lamprea y un condritio cualquiera. Es decir, un animal más ñatos tomado. Nuevamente aparecen algunas características ahí que también son fáciles que las puedan ver, lógicamente. Pero recalco entonces, voy a resumir un poco diciendo que lo muy importante está que el canal del oído interno, en el caso de las hagfish, tiene un solo canal. La lamprea ya tiene dos canales circulares, el oído interno, y los ñatos tomados hacia adelante ahora van a tener tres canales en el oído interno. Una gran diferencia evolutiva entonces en los distintos grupos. Pero recalco ahí ese adenohipófisis. La hipófisis, lógicamente, me interesa que sepan que está debajo, lógicamente, en la parte anterior del cerebro y que es la llamada glándula pituitaria y que ustedes ya deben conocer, lógicamente, cómo funciona esa glándula y qué funciones va a cumplir con retroalimentación de la actividad propia de cada individuo cordado, vertebrado, cualquiera que sea. Entonces recalcamos un poco más cómo surgió las vértebras. En este caso particular tenemos un árbol filogenético para mostrar la posición, lógicamente, de la notocorda con las características, en lo cual en la parte superior dice que en los cordados no vertebrados, lógicamente, notocorda, como ocurría, lógicamente, en los tunicados y en los cefalocordados. Pero después, más adelante, aparece el hagfish y notamos que la notocorda tiene estructuras ventrales, pero que en algunos casos ya no desaparecen. O sea, perdón, no aparecen, quiero decir. Dice que hay una represión de vértebras a nivel precloacal. Es decir, ya en este caso no hay vértebras como se supone habrá a continuación en las lampreas. Y la lamprea, por el contrario, pierde esos elementos ventrales que tenía el hagfish. Nótese en la figura. Y, lógicamente, que después ya en los ñatos tomados tenemos la notocorda, la columna vertebral conformada con las vértebras características, esas estructuras características que van a ver después en los siguientes vertebrados como corresponda. Entonces, muy importante la notocorda, cómo conforma las proyecciones superiores, entonces la lamprea, el inicio de las vértebras, y ya bien definido en los ñatos tomados. Entonces ahí le dejo ese esquema también para que lo vayan después comparando y estudiando en detalle. Entonces ahora, a grosso modo, notamos en las lampreas, que sabemos que hay 7 hendiduras branquiales, abiertas al exterior por un orificio, y forman un saco branquial nada más. Después en los tiburones, en los condrictios, ñatos tomados ya, también habían hendiduras branquiales que pueden ser 5 o 7 según el grupo, ¿no es cierto?, característicos. Pero no hay sacos como había en las lampreas. Pero a diferencia entonces ahora de los teleosteos, ñatos tomados superiores, peces más conocidos por nosotros, tiene ahora un opérculo característico que cubre la cámara branquial donde están los filamentos branquiales típicos. No hay tampoco sacos hendiduras, sino simplemente hendiduras branquiales en las cuales están los filamentos branquiales característicos, entonces permitiendo la oxigenación de esa sangre. Entonces recalco opérculo allí, en el caso de los teleosteos. Así más o menos cómo ha ido derivando la situación de la cantidad de hendiduras branquiales, de sacos branquiales, hendiduras branquiales, láminas branquiales y la presencia finalmente de un opérculo en este caso.
Y ahora saltamos a algo mucho más importante, tal vez, que tiene y mucha importancia en todos los vertebrados y en nosotros mismos, por supuesto. Y me refiero a este gráfico en el cual la figura, en la cual en el lado izquierdo, fíjense que hay, dice, una tiroestimulina ancestral, alfa y beta. Es decir, eso es lo primero que apareció entonces como esbozo de lo que va a ser la tiroides, ¿no es cierto? Y todas sus hormonas tiroideas, características en los seres superiores, nosotros que cuando nos falla nos produce el bocio, ¿no es cierto?, por falta de yodo. Ya sabemos que había mucho yodo en los piures, que es utilizado para, de alguna manera, subsanar ese problema que puede haber de tiroidismo. Pero vamos a más arriba, dice hay una duplicación del genoma. Lógicamente que en esta etapa estamos en una evolución ya definitiva hacia los cordados vertebrados más superiores, y notamos una línea, dice evolución de los agnatos. Esa flecha está indicando en azul que aparece un hagfish, dice allí, con GTH, es decir, gonadotropinas. ¿Y qué quiero decir con eso? Simplemente asociado con las hormonas que van a regular los procesos de formación del ovario o testículo según el sexo, y después su proceso de espermiogénesis y ovulación característico. Entonces están las alfa y las betas gonadotrofinas en las hagfish, ¿cierto? Y lógicamente eso está relacionado con la glándula pituitaria, que es la hipófisis en otras palabras. Y después cuando pasamos ya más arriba y encontramos ahora en la evolución de los ñatos tomados, vamos a encontrar que la gonadotropina está más separada porque cumplen funciones mucho más específicas, como la LH, la FSH y la TSH. La LH son las hormonas luteinizantes, lógicamente, alfa y beta nuevamente, que son las encargadas, lógicamente, de producir la mamario, en el caso de los vertebrados superiores. Y la folículo estimulante, por supuesto, van a tener la actividad de poder hacer maduración, producción de óvulos por parte del ovario, folículo estimulante. Y la TSH, que son las tiroestimulantes. Entonces, la hormona que tiene que regular el proceso en la tiroides para que pueda, lógicamente, funcionar normalmente y no nos produzca el problema de la tiroides del bocio por falta de tiroides. Entonces, ahí está cómo está actuando la tiroestimulina, que partió de una ancestral tiroestimulina. Entonces, recalco, importantísimo, el cerebro, que en la parte basal tendrá la pituitaria o hipófisis, ¿no es cierto?, que va a hacer un feedback con todo el cuerpo del individuo, con todo el funcionamiento del individuo, particularmente con las gónadas, mostramos ahí para su maduración, su oogénesis, espermiogénesis, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos ahí el esquema general de la pituitaria, cómo ha evolucionado entonces en el hagfish hasta los ñatos tomados actuales. Y eso es sumamente importante entonces para el funcionamiento de todos los cordados superiores, como ustedes deben saber, todo regido por hormonas. Neurohormonas en unos casos generalmente. Y anteriormente veíamos que había neurohormonas, hubo hormonas epiteliales en crustáceos, por ejemplo. Pero aquí hablamos de neurohormonas principalmente, muy característico para todos los procesos que tiene en funcionamiento a los cordados vertebrados. Vuelvo ahora a los riñones. Recordamos que le mostré una figura antes del riñón pronefro en el caso del ACE hagfish. Pero ¿qué pasa acá en este caso particular? La progresión de la formación de los riñones en los vertebrados. Aparece en el lado izquierdo superior un arquinefro, es decir, un riñón mucho más primitivo que está presente simplemente en el embrión del hagfish. O sea, nuevamente hay una placa nefrogénica que forma los nefrones, lógicamente, que hay tubos nefrostómicos característicos y hay un conducto arquinéfrico, lógicamente, que es el cual va a, lógicamente, evacuar los productos, lógicamente, absorbidos, filtrados por ese riñón primitivo. Noto arriba que las gónadas están totalmente separadas del sistema excretor. Abajo en la figura hablamos ahora de pronefros, como dije antes, que es funcional en los adultos de las hagfish, ¿ya? Y también
en embriones de peces y anfibios. Nótese entonces ahora que hay un pronéfro, un riñón más reducido en tamaño, pero tal vez más funcional todavía, que tiene conductos pronéfricos muy característicos, entonces que van a filtrar esos elementos que ha absorbido el pronéfro. Y también, por supuesto, el conducto pronéfrico hacia su orificio excretor. Entonces ya vemos cómo se está reduciendo el tamaño, la longitud de esa placa inicial en el arquinefro, la placa nefrogénica. Y nuevamente las gónadas todavía permanecen separadas del sistema excretor. Pero ¿qué pasa en los distintos otros vertebrados? Hablamos ahora en el lado derecho superior de un mesonefro, es decir, un riñón funcional en las lampreas ahora. Nótese, las lampreas también tienen un mesonefro característico, también presente en los peces y anfibios. Hasta ahí llega entonces el mesonefro. Y notamos que hay también entonces una estructura mesonéfrica característica con los conductos, lógicamente, con los glomérulos que captan, absorben los productos de hecho metabólico, sus conductos respectivos y el conducto mesonéfrico. Pero acá lo importante ahora es que los primeros tubos, los primeros 2 o 3 tubos derivados del mesonefro, están unidos con el testículo. Es decir, ya es una conexión en cuanto al reproductor y el excretor. Muy importante esa estructura entonces ahora diferenciada de esa manera. Y abajo, lógicamente, tenemos el metanefro, que es el más avanzado, lógicamente, de los tipos de riñones, el cual está funcional en los reptiles adultos, en aves y mamíferos adultos. De igual forma, tiene un riñón más pequeño reducido en la parte ventral, lógicamente, metanéfrico, con su uréter, ahora llamemos característicamente, conducto hacia una cloaca, según sea el caso, y arriba testículos también con el epidídimo ahora, que va a ser nada más que los túbulos iniciales, original, que venían de los conductos mesonéfricos o pronéfricos, según sea el grupo. Entonces tenemos esa conformación característica ahora de lo que es un riñón con su uréter y la conexión que tiene arriba con los testículos con sus epidídimos y bajo hacia una cámara común, que generalmente es una cloaca en muchos vertebrados. Entonces ahí les esbocé más o menos lo que está ocurriendo con los riñones, cómo están conformados, cómo han ido derivando a grosso modo. Lógicamente que eso requiere un poco de paciencia para poder asimilar completo cómo ha sido la progresión de ese tipo de estructura en los distintos animales. Y finalmente, creo que estamos llegando a lo último, el árbol filogenético nuevamente para indicar ahora con la figura, arriba el hagfish, nótese dónde está, lógicamente con las características de la zona oral, sus lóbulos, en la letra B, C y D se muestra también lo mismo, se muestra el esqueleto anterior, lógicamente fibroso más que cartilaginoso, en la parte medial de ese árbol, lógicamente las lampreas ahora con la boca característica, sin lóbulos anteriores, posteriores, con su esqueleto cartilaginoso, bien característico, con formación distinta de lo que va a ser el arco de los cartílagos, quiero decir, de la lengua, y lógicamente los arcos branquiales un poco más complejos en su elaboración. Y en la parte inferior, ahora quedándonos con los verdaderos ñatóstomos, ñatostomados, ahora en este caso los condrictios, es decir, todos aquellos peces cartilaginosos, rayas, tollos, como dije antes, con un cráneo ya un poco más desarrollado, un cerebro, por supuesto, más desarrollado, y lógicamente ya con los arcos branquiales transformados y formando en este caso la mandíbula con el palato cuadrado y cartílago de Meckel, derivados del primer arco branquial. Y así sucesivamente, entonces, recalco la transformación que sufre en cada arco branquial para originar estructuras características de la parte anterior del cráneo. ¿Sí? Ahí tenemos más o menos cómo ha sido la progresión. Por supuesto que aparecen en el árbol filogenético un montón de géneros que nosotros no vamos a conocer, no conocemos, y yo los conozco, tampoco es interés de conocerlos todos, por supuesto, a no ser que alguien se dedique a estudiar cada grupo en particular. Pero eso más o menos de cómo ha ido la relación entre los añatos, hagfish, añatos como las lampreas y finalmente ñatos tomados. Más o menos ahí está ese esquema.
Le decía yo que les iba a dejar un esquema que es ese para ver cómo está conformado a grosso modo el sistema nervioso, con el cerebro principalmente, con un lóbulo olfatorio anterior, un cerebro tal cual, un quiasma óptico donde se unen o entrelazan o se cruzan los ganglios que van hacia los ojos cuando están desarrollados los ojos, un tálamo en la zona posterior y la parte inferior que deriva a la hipófisis que yo le mencioné anteriormente. Entonces ahora, en la parte ventral, en el piso del cerebro, está la hipófisis sumamente importante entonces para todos los vertebrados e incluso nosotros. Y aparece el lóbulo óptico. Recordamos que en la hagfish no había un ojo grande, había simplemente una mancha ocular que estaba por debajo de esa membrana o la piel. Pero ya después en las lampreas aparece el ojo y posteriormente en los peces, por supuesto, ya habrá hasta nosotros un ojo bien desarrollado. Cerebelo en la parte más posterior y la médula posterior, que es la que se va a transmitir en el cordón nervioso dorsal, ¿no es cierto?, sobre la notocorda. Entonces ahí está la estructura que creo que es necesario que las reconozcan, las vayan diferenciando, porque en la medida que vayan viendo los distintos cordados vertebrados, van a ver sin duda algunas transformaciones de esa estructura según el desarrollo que tenga la evolución que hayan presentado los distintos vertebrados. Entonces, con eso doy terminado esta parte. Por supuesto que les puse en los archivos del canal de cefalocordados y ñatos tomados, o añatos, quiero decir, bastantes imágenes relativos a esto. Le dejé algunos videos y sugiero que busquen algunos videos en YouTube que aparecen muy bien a veces las disecciones de algunas lampreas. Yo quise subir algunas, pero no me permitió el sistema porque está muy controlado, lógicamente, la transmisión de video por los diferentes sistemas de proyección, sea Team, Zoom u otro. Pero ustedes pueden buscar en YouTube fácilmente, incluso ahí tengo una conexión con YouTube, parece que también en el equipo, o si no, ustedes las pueden anexar también para poder bajar algunos videos que les puedan servir. También les puse muchas fotos, por supuesto, imágenes, algunos PDF relativos a lo que son los hagfish y lampreas, entre otros. Ya con eso entonces dejo hasta ahí la sesión y les repito que de la siguiente sesión va a continuar hacia adelante el profesor Rodolfo Wilson con ustedes trabajando en esta parte que continúa de vertebrado. Muy bien, lo dejo hasta ahí. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes.